Bienvenidos una semana más al Día News, su espacio audiovisual del periódico El Día de Segovia, los sábados y domingos en los kioscos y los martes hacemos un gran repaso a algunos de los temas que hemos analizado y les hemos contado a lo largo del fin de semana. Aurelio Martín, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido, como decía Daniel, a la revista audiovisual del Día de Segovia. Una importante oferta editorial los sábados y los domingos de un periódico semanal que ya está a punto de cumplir un año, que está perfectamente consolidado en Segovia y en la provincia y que además ofrece una auténtica maravilla y oferta editorial. Además del Día de Segovia, por 2 euros pueden ustedes encontrar el 10 minutos y además el magazine. Pues vamos a ir desgranando algunos de los temas y en primer lugar vamos a ver la portada del último ejemplar del Día de Segovia, donde por fin veíamos la nieve y lo mostrábamos en portada, pero el titular se lo llevaba el reparto de publicidad, de flyers cerca de los monumentos. Hay una normativa, 20 metros del acueducto no se puede repartir publicidad, pero se han tramitado varios expedientes porque se siguen cumpliendo. Así hay varios expedientes tramitados, algunas sanciones impuestas, expedientes que todavía no se han resuelto, otros que bueno, pues están a la espera de su resolución o de la ejecución de los mismos, y bueno, pues ahí se sigue practicando esa táctica de dar la publicidad muy encima, no solo del monumento, sino también incluso con acoso a los ciudadanos y con cierta bueno, pues comportamiento que deja que desear, porque bueno, pues hay veces que se desaconseja otros establecimientos hosteleros, en vez de decir vayan ustedes a este, no vayan allí que hay ratas. En fin, es casi anecdótico, la verdad es la picaresca, pero lo que está claro es que el ayuntamiento redactó y aprobó una normativa al respecto y no se está cumpliendo, y lo que es preciso es que se termine de cumplir en todos sus términos, aunque ya se sabe que las cosas de la administración, de la burocracia y de la justicia, en todo caso, porque llegará a la justicia el asunto, pues va muy lento. Pues se aprobaba esa ordenanza a finales del año 2014 y desde ese momento se han tramitado más de 90 expedientes que, como bien comentaba, pues siguen su proceso y ya veremos si acaban en denuncia a aquellos que están repartiendo publicidad de manera ilegal, siguiendo esa ordenanza a los pies del acueducto. Vamos a seguir hablando de patrimonio, de turismo y de monumentos, porque muchas de las páginas del Día de Segovia se dedicaban esta semana a reconciliar la exposición de Edades del Hombre, que ya tiene fecha de apertura y la persona que la va a inaugurar. Así es, el domingo, precisamente el domingo, se conocía que la fecha de apertura es el día 24 de abril, fiesta al ser festivo, a ser domingo, el día de la Comunidad de Castilla y León, el día 23 de abril, que se pasa al día 24, bueno, pues ese día 24 también no solo va a ser fiesta en Segovia porque toca, sino también va a ser fiesta porque se va a inaugurar el acontecimiento cultural del año, como es la exposición Reconciliare de las Edades del Hombre, la 22ª exposición que ayer precisamente desde la Fundación Villalar se acompañaba a la oferta con una serie de rutas por cerca de 91 municipios de Segovia y de Valladolid para conocer bueno, pues el entorno de Cuéllar y la historia y todos los valores histórico-artísticos de una amplia zona, de una amplia extensión, casi 90.000 habitantes en torno a Cuéllar. Pues será la reina emérita doña Sofía la que inaugure Reconciliar el lunes 24 de abril y han podido ver las páginas de la entrevista al secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, que tendrá la oportunidad de charlar hace unos días con él. Así es, bueno, él hablaba de lo que es el espíritu de las Edades del Hombre, de lo que ha sido hasta ahora también, bueno, pues este proyecto que, como comentaba antes, alcanza la 22ª edición y desde luego todavía lo ve vigente, incluso deja caer, no lo confirma totalmente, pero deja caer que este proyecto puede tener una extensión hacia otras capitales del extranjero y también hacia otras capitales españolas. Desde luego ha sido un proyecto
con un gran éxito por varias cuestiones. Primero porque, por supuesto, en el caso de la Iglesia, se ha lanzado su mensaje con obras de arte, es decir, el comisario tiene una frase en la entrevista que es muy gráfica, en el sentido de que el relato de la exposición no es un relato de palabras, sino que las palabras se sustituyen con obras de arte. Y efectivamente, aparte del contenido religioso, del contenido humano, que es la reconciliación, que es esa reconciliación que hace falta en un mundo que vive de una manera pues tan sobresaltada, aparte de eso, hay arte, hay cultura y sobre todo hay también una parte que no se ve, que es sacar a esas obras de arte de pequeñas parroquias, de pequeñas ermitas, para verlas más de cerca, que incluso los propios vecinos o los propios parroquianos no conocen esas obras de arte, y sobre todo pasarlas por los talleres para limpiarlas y para restaurarlas si es preciso, que tiene también la Fundación Las Edades del Hombre, con lo cual el trabajo es muy laborioso, pero también con unos grandes beneficios. Y además, como diría el propio secretario general de Las Edades del Hombre, no se atreve a decir que allá donde va toca la lotería, pero sí que es un acontecimiento social importante, y como tal, así se espera recibir en Cuéllar a partir del 24 de abril, una vez que la reina doña Sofía abra la exposición, inaugure la exposición. Vamos a escuchar en primer lugar los testimonios de Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, hablando sobre el proyecto de esta muestra de arte sacro. Fundamentalmente es un proyecto que tiene como objetivo la conservación y la utilización del patrimonio para lo que en su origen fue creado, es decir, para expresar la fe de un pueblo. Y estos son los dos objetivos fundamentales: conservar el patrimonio, porque el patrimonio en el fondo significa unas raíces, una identidad, un elemento común de un pueblo, de una comunidad, pero también la expresión de la fe de ese pueblo. Entonces son ambas dimensiones, por eso siempre hablamos de un proyecto cultural y catequético. Ambas dimensiones son las que yo creo que definen de una manera más clara el proyecto Edades, ¿no? Es lo que yo entiendo. Yo creo que es la conversión en el fondo y la reconciliación no son solo digamos elementos religiosos. Yo creo que son en primer lugar elementos humanos, es decir, tanto la reconciliación como la conversión, a la que se nos va a llamar ahora en breve en la Cuaresma, ¿no? Tiene una base antropológica, la religión no inventa historias, lo que hace es descubre en el hombre esa base antropológica, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos necesitados de reconciliación, estamos necesitados de tender la mano al otro, de tender la mano a Dios e incluso de tender la mano a la naturaleza, ¿no? Yo creo que también el hombre necesita hoy sentirse reconciliado con la naturaleza, por lo tanto cuidar, proteger, generar actos que favorezcan esa custodia de aquello que hemos heredado por el hecho de nacer. Gonzalo Jiménez, que como han podido ver, era invitado al programa de esta casa, la 8 de Segovia, Enfoque de Actualidad, y allí también hablaba sobre el futuro, sobre hacia dónde van a ir las edades del hombre y si tienen fin. Vamos a escucharle a continuación. En fin, tiene fin como tenemos todos, ¿no? Pero yo creo que tiene recorrido porque tiene también demanda, porque tenemos patrimonio suficiente, ¿no? Y porque tenemos unos instrumentos que nos posibilitan y nos permiten seguir caminando. Podríamos abrir el proyecto a otras ciudades fuera de Castilla y León e incluso a otros países, porque solicitudes tenemos, con lo cual yo creo que el proyecto como tal, la fórmula como tal es válida, y es válida hoy para aquí, mañana puede ser en otro lugar. Yo creo que es válida porque aborda los elementos fundamentales de lo que ha de ser un proyecto de conservación, de divulgación y de exposición de un patrimonio cultural especialmente como el nuestro.
Vamos a seguir hablando de edades del hombre también en este programa del Día News, porque el pasado viernes se presentaba el plan de promoción de esta cita de Reconciliare, que se va a estructurar en 3 ejes. Los daba a conocer la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, María Josefa García Cirac. Lo hacía en Cuéllar, donde se presentaba también la tarjeta turística de edades del hombre, que va a contar con 228 adhesiones por parte de empresas, un 65% más que las registradas en la pasada edición en Toro. Hay más de 100 alojamientos, restaurantes, museos, bodegas, y la verdad que buscan que el visitante tenga diferentes sellos para disfrutar de su estancia en cuanto a alojamiento, gastronomía y otros aspectos de su visita a esta muestra de arte sacro. También presentaban experiencias Edades Plus, que es una de las novedades de esta edición, en 4 bloques temáticos: edades familiar, edades rural y activo naturaleza, edades enogastronómicas y edades histórico-artísticas. Y por último se presentaba esa guía turística, donde van a contar con 3 actividades transversales y las rutas que Aurelio comentabas anteriormente, que van a ir impulsadas directamente desde la Fundación Villalar. Así es, rutas para dar a conocer la época precisamente medieval en torno a Cuéllar, que su patrimonio también así lo aconseja. Bueno, y no solo es Cuéllar en sí, que una visita también, por supuesto, es el objetivo principal, pero después esas rutas donde hay 91 municipios que se pueden recorrer, muchas iglesias y muchos monumentos que visitar y mucho patrimonio también civil que conocer. Pues se hablaba también en esa presentación de que un total de 125 localidades van a ofrecer descuentos dentro de esa tarjeta turística en un ratio de 40 kilómetros en el entorno de Cuéllar, pueblos de Valladolid y también de Segovia. Vamos a escuchar ahora a continuación a la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, María Josefa García Cirac, desgranando algunos de los detalles de este plan de promoción. Estamos en condiciones de anunciar la magnífica respuesta del sector en torno a esta tarjeta turística Las Edades, que va a contar en esta edición con nada más y nada menos que 228 adhesiones, un 65% más que los recursos turísticos que participaron en la pasada edición de Toro. Y entre los recursos turísticos que ofrecen descuentos y promociones gracias a la tarjeta turística, quiero destacar 116 alojamientos, queremos destacar 40 restaurantes, 21 museos, 13 bodegas visitables o 9 empresas de turismo activo, entre esos 228 adheridos a los que me refería. Hasta el 12 de noviembre, cuando se cierre Reconciliare, una exposición que abrirá sus puertas el 24 de abril, pues seguiremos informándoles puntualmente también en esta casa, en la 8 de Segovia, y por supuesto en el Día de Segovia y en el Día News, en este programa en el que vamos a hablar ahora a continuación, Aurelio, de guías de turismo, porque también va a ser un año importante para las guías de turismo. Y también en el diasegovia.es, en la web del Día de Segovia, en los canales de YouTube y de Facebook de la 8 de Segovia, del Día de Segovia. En fin, aquí la noticia es desde inmediata hasta con leerla con reposo y, bueno, pues leyendo los artículos en profundidad, de opiniones y los reportajes, los temas de interés de los ciudadanos, tranquilamente durante el fin de semana en la edición de papel del Día de Segovia. Pues vamos a ver también imágenes de otro de los reportajes acerca de las guías de turismo, que también, como decía, van a tener un papel protagonista en esta edición, y surge también un poco esa contradicción entre las ya denominadas Free Tour y también las guías oficiales de turismo. Era un reportaje de nuestra compañera Virginia Gómez, que podían disfrutar también en las páginas del Día de Segovia. Nosotros nos vamos a ir ahora a continuación unos segundos a publicidad y enseguida volvemos, porque nos quedan muchas historias por contarles. Continuamos en el Día News y vamos a ir contándoles algunas de las historias que han podido disfrutar una reposada lectura cada fin de semana con el Día de Segovia, y uno de los temas que abordábamos eran unas obras que se están acometiendo en el monasterio del Parral. Es posible que, si dan un paseo por los alrededores, el Mirador del Alcázar, entre otros, verán ya unas grúas altas y una techumbre tapada con plásticos
porque han comenzado las obras del arreglo nada más y nada menos que de 6.400 metros cuadrados de cubiertas que está llevando a cabo el Ministerio de Cultura con un presupuesto de 1.300.000 euros aproximadamente y que tienen un plazo de finalización justamente dentro de un año, en abril de 2018. Lo más lento ha sido la colocación de los andamiajes y las grúas, pero bueno, ya están llevándose a cabo los trabajos. No son los primeros trabajos de restauración que lleva en el monasterio del Parral y en la Orden de los Jerónimos el Ministerio de Cultura a través del Instituto de Patrimonio Español, porque además el Ministerio es el Estado, la Administración Central es el propietario del monasterio, que se lo tiene cedido a la Orden de los Jerónimos, muy corta, por cierto, con 6 o 8 padres jerónimos, son los que en este momento están allí en clausura. Las obras, pues principalmente consolidar, ellos llaman la estanqueidad, consolidar las cubiertas, porque en este momento hay unas extraordinarias filtraciones que están, literalmente llenando de goteras las capillas y quizá estamos hablando de uno de los templos y de las construcciones del siglo XV más importantes que hay en este momento en Segovia. La comenzó a construir, siendo príncipe aún, el rey Enrique IV y bueno, pues aquí está en pie y eso sí, sufrió un grave deterioro a partir de la desamortización y bueno, pues incluso estuvo a punto de desaparecer, pero después se ha ido rehabilitando, se ha ido restaurando por el Ministerio de Cultura, por el Estado, que es el propietario, y aquí lo tenemos ahora tratando de salvar las techumbres para que así también se salve el resto de la importante construcción que de verdad merece la pena visitarla. Vamos a escuchar los testimonios de la arquitecta Estefanía Herrero hablando del proyecto de estas obras que están acometiendo en el monasterio del Parral. El monasterio principal, el problema principal que tenía es la falta de estanqueidad y de habitabilidad. Entonces, los morteros que agarran las tejas se habían arenizado y también el viento había generado que muchas tejas se hubieran movido y entonces el agua estaba entrando dentro del edificio, se estaba filtrando hacia el interior y en muchas zonas ya empezaba a pudrirse la estructura y empiezan ya a colapsar algunas estructuras de madera y es un problema principalmente de recuperar la estanqueidad y la habitabilidad del monasterio. Pues ahora mismo primero estamos levantando toda la cobertura de las cubiertas y estamos levantando también el tablero y viendo cómo está la estructura de... Bueno, tenemos distintos tipos de estructuras. Este monasterio presenta muchas tipologías de cubiertas y ahora mismo en las que estamos tenemos de tabiques palomeros y de madera. En la de la nave central, que es la que ahora mismo estamos, es una cubierta de madera, ya hemos empezado a levantarla y estamos empezando la sustitución de los pares de madera y durmientes que están... Principalmente es un problema de pudrición lo que tenemos. Ya que tenemos los andamios colocados, que es una parte importante siempre en una obra económicamente, vamos a aprovechar ya a consolidar las zonas que están más dañadas, las coronaciones, por ejemplo los contrafuertes tenían mucha vegetación, hemos encontrado una capa muy profunda de tierra, se ha limpiado, se ha consolidado, sí se consolidan las zonas más dañadas, aprovechando los andamios, pero la obra principalmente es de cubiertas, recuperar estanqueidad y la habitabilidad con la estanqueidad. También está siguiendo muy de cerca estas obras la arqueóloga Clara Martín. La escuchamos a continuación. Bueno, pues las primeras referencias que tenemos del monasterio como tal datan de época de Enrique IV, que todavía siendo príncipe, no era todavía monarca, decide construir aquí el monasterio a finales del siglo XV, dado que existía una primera ermita dedicada a la Virgen del Parral, y se llamaba así precisamente por la parra que decían que existía en esta ermita.
Pues tenemos varias partes dentro de nuestro trabajo y va a consistir, por un lado, hacer un estudio de paramentos de lo que es la iglesia del monasterio para documentar cuáles son esas fases constructivas e intentar identificar los restos de esa antigua ermita y luego las partes de la iglesia ya posterior. Y luego, además, vamos a hacer un estudio para analizar las piezas reutilizadas en las cubiertas que pertenecían a antiguos artesonados, a antiguos alfarjes que luego se desmontaron y se fueron yendo colocando en distintas partes del monumento, en sus cubiertas. Está claro que a través de la desamortización lo que consiguió fue desmantelar por completo el monasterio. Es cierto que varias de las piezas salieron, como la sillería del coro, que bueno, ahora ha vuelto a estar trasladada a su posición original, y piezas de obras de arte, de toda la documentación bibliográfica e histórica se perdió, vamos, se ha ido trasladando a diferentes lugares. Sí. Era otro de los temas que podían disfrutar en el Día de Segovia el pasado fin de semana. Vamos a ver ahora las fotografías curiosas que nos ha dejado esta última semana en Segovia y empezamos hablando, Aurelio, de la nieve en dos de ellas. Ahí estamos, vemos una foto curiosa donde el viernes por la tarde una precipitación de nieve nos sorprendió a todos y vemos como un visitante trata de poner un paraguas a la escultura, a la estatua de Antonio Machado a la puerta del Teatro Juan Bravo, y además se ve prácticamente, vamos, como nieva ininterrumpidamente, que estuvo mucho tiempo nevando esa tarde. La otra fotografía, la segunda, también tiene que ver con la nieve, la estamos viendo a continuación, y las otras dos tienen que ver con uno de los homenajes que se ha querido hacer a un compañero nuestro, Alfredo Matesán, por parte de los periodistas. Así es, hay un grupo de periodistas, 60 periodistas, se reunieron con Alfredo Matesán, que se acaba de jubilar en la emisora Radio Segovia de la cadena SER, y la foto la hizo el camarero, pero ahí veíamos a Ángel Camarero, el fotógrafo que iba a hacer la fotografía, dejándole la cámara preparada a un camarero del restaurante Narizotas, que es donde se celebró la comida, para que la disparara el propio camarero. Era una broma que se gastó en ese momento donde el camarero recoge el testigo, recoge la cámara de Ángel Camarero. Pues nos hemos quedado ya sin tiempo en este programa del Día News. Gracias, Aurelio, una vez más por acompañarnos. Bueno, recordarles que sábado y domingo la oferta editorial El Día de Segovia, el periódico El Día de Segovia, por 2 euros, con la revista Magazine, con el 10 minutos. Además, seguimos las 24 horas del día en la web eldiasegovia.es y los informativos de actualidad en la 8 de Segovia de Radio Televisión Castilla y León. Muy buenas noches y hasta la próxima semana. Ya saben que donde haya una buena historia, ahí estará el Día de Segovia para contarla. Buenas noches.